Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Hodesh Tov, Mevorach, en este primer día, ya, creo que se puso, primer día del mes de Heshvan, segundo día de Rosh Hodesh Heshvan, estamos comenzando, que sea para la bendición y para la refuah shlema de todos aquellos que la necesitan. Vamos a compartir ahora sí el material, nuestra hoja de hoy. Y Bedrat Hashem, vamos a tratar de entenderla. Es un poquito enrevesada porque hay mucho pilpul, hay muchas combinaciones de posibilidades. Solamente para que entendáis sobre qué vamos a estar tratando. Esta es una tabla resumen que luego si queréis os puedo mandar en el grupo de lo que vamos a estar hablando. ¿De acuerdo? Este es todos nuestros casos. ¿Sí? Es decir, el principio del principio, el medio del principio, el final del principio, el principio del final, el medio del final y el final del final. Bien, una persona que la anula a una, dos que la anulan a una, dos que la anulan a dos, dos que la anulan a una que no hizo Eruv, que la anula a otra que tampoco hizo Eruv, etcétera, etcétera, etcétera. Estos van a ser todos nuestros casos de estudio de hoy, así que tenemos trabajo por delante, vamos a ponernos a ello sin más dilación. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Dice así, Vae, mine, Abaye men Raba. Le vino a preguntar a Abaye a Raba. חמישה ששרויים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא עירב. Hay 5 habitantes en un patio. Sabemos que el patio es un lugar que comparten varias casas. Hay 5 casas. Y uno de los habitantes, una de las casas de este patio, se olvidó de hacer el. ¿Qué hacemos? Que yo me bate el resultado, te dije le bate el colejad o lo. Sabemos que si se olvidó de hacer Eruv, esa persona aún así, incluso durante Shabbat, puede anular su propiedad sobre el patio hacia las demás personas que sí hicieron Eruv. La pregunta que están poniendo aquí es, que le puso a Vaya Raba, es, cuando él va a anular su dominio, ¿se lo tiene que anular a uno y cada uno, a todos y cada uno, o con que se lo anule a uno solo es suficiente para que todos puedan transportar? Amarle Raba, le dijo Raba, Serig le batele golejate. Tiene que hacer bitul, anulación a cada uno. Va a la casa de Rubén, oye Rubén, yo anulo mi reshut para ti. Oye Shimón, yo anulo mi reshut para ti. Y así a cada uno de los que están ahí. Entonces Abaye vino a ponerle una pregunta a Rabas a partir de una vereita. Esta vereita tiene todos los casos que hemos visto anteriormente. Y dices, eh, 3 habitantes de un patio. Y solamente 2 hicieron Eru. A Ejachero Erab, el que no hizo Erub con ellos, no te resultó Lejat. El que no hizo Erub le da su dominio a uno de ellos, a uno de los que sí hicieron Erub. Y con eso es suficiente para que puedan transportar de sus casas al patio. De la misma manera, 2 que hicieron Erub pueden dar su dominio a uno que no hizo Erub y él tendrá permitido transportar en todo el patio. ¿Por qué? Porque los 2 que hicieron Erub es como si fuese una sola persona, porque comparten el dominio como si fuesen uno solo. Y uno solo puede anular su dominio hacia uno solo. Ahora dice, Shnaim Shelo Erbu, 2 que no hicieron Erub, de los 4 habitantes que hay en el patio, Notnim Reshutam Lishnaim Sherbu, pueden dar su dominio a 2 que sí hicieron Erub. Y así tendrían permitido transportar de sus casas de aquellos que hicieron Erub al patio. O en un patio donde viven 3 personas y no hicieron Erub del todo, 2 pueden dar su dominio Lejat Shelo Erab a uno que no hizo Erub y tiene permitido transportar de su casa al patio. Aval, pero 3 que viven en un patio y solamente 2 de ellos hicieron Erub, lo Ejad She'erab no tener Erub o Lejat Shelo Erab. No funciona que uno solo de los que hizo Erub le dé su dominio al otro que no hizo Erub. ¿Por qué? Porque en ese caso, él se está haciendo socio con la persona que no hizo Erub
y entonces entre el que no hizo Eruv y el que queda, que sí había hecho Eruv, no hay Eruv entre ellos, y entonces uno prohíbe al otro. Ven Shenaim Sherbu y dos que hicieron Eruv, de los 4 habitantes, no pueden, Notnim Reshutan Shnaim Shelo Erbu, dar su dominio a dos que no hicieron Eruv. Por lo mismo, porque unos se prohíben a otros. Ven Shenaim Shelo Erbu, Notnim Reshutan Shnaim Shelo Erbu, y dos que no hicieron Eruv, no pueden dar su dominio a otros dos que no hicieron Eruv, por el mismo motivo, porque unos se prohíben al otro. Ahora, Valle viene a puntualizar las palabras de esta breita. Dice, Katane mihat resha. Hemos escrito en el comienzo de la breita. Ehad shelo erab. Una persona que no hizo erub, de los habitantes del patio. Puede dar su dominio a uno que sí hizo erub. Ejidami, ¿cuál es este caso? Y de leca a harina behade. ¿Sí? Si no hay otra persona más en el patio, ¿sí? Calle, tenemos aquí una dificultad. Behade man arev, es decir, ¿con quién es el que ha hecho Eru? El abshita de Ika Harine Behade. Entonces es evidente que había otra persona más en el patio. Recatane, y así se enseñó que uno que no hizo el Eru le da su dominio a otro que hizo Eru con el otro, ¿verdad? Es decir, tiene que haber por lo menos 3 personas. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que no es necesario anular el dominio a cada uno, sino con que lo anule a uno solo es suficiente. Entonces explica la Gemara y dice, Raba, ¿cómo va a explicar esto? Que él te dijo que es necesario anular a cada uno y uno de los habitantes del patio. Entonces dice, Berraba, Aja Bemayaskinan, ¿qué es lo que te va a decir? ¿De qué caso estamos hablando aquí? De Habe Umit, es decir, había otra persona más en el patio, en realidad eran 4, pero se murió. ¿Sí? Es decir, que había una persona más que recibió el dominio de aquel que hizo Erub con él, pero esa persona murió en Shabbat. Por lo tanto, es suficiente que ese que no hizo Erub anule su dominio a uno solo de ellos. Es decir, pero no hay 4, hay 3. Es decir, la veredita que nos está diciendo. Abaye dice, utiliza la veredita para decirte, no, no es suficiente darla a todos. ¿Por qué? Porque que estamos viendo que aquí dice que con que anule a su dominio a uno solo es suficiente. Había 4, había 5. Es suficiente. Había 4 más. Estaba la persona que no hizo Erub y 4 más. Aquí dice anula a uno solo. Dice no. Raba dice no. En realidad había uno más. Eran 4. 3 que hicieron Erub y uno que no hizo Erub. ¿Y por qué no fue a anular su dominio a todos y cada uno? Porque en realidad el otro murió. Bien. Y entonces no podía anularle ya su dominio. Y dejaba a Tumit. Es más, espérate. Pero si tú me estás diciendo que había uno más y murió, entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Cuando dice Abal, Enejad me Areb, pero no puede aquel que hizo Erub con su compañero darle su dominio al que no hizo Erub, porque el compañero que hizo Erub con él no anuló su dominio, y entonces se prohíben el uno al otro. Y dejaba Umit, Emailo, y si había uno más y murió, entonces no habría problema aquí. El Abshita de Ite. Entonces es evidente que había eh, en el final de la veredita estamos hablando seguro de que había una persona más que hizo y estaba viva todavía y no murió. Umidesefa, ite resha nami ite. Dice, si en la parte final de la veredita la persona estaba viva, en la parte primera de la Mishnah también estaba viva. Entonces tenemos una dificultad para Raba. Responde la Gemara y dice, Midi iria. Y dice, ¿y acaso esto es una prueba? Ha, que de ita, ha que de ita. Dice, este caso es de una manera y el otro caso es de otra manera. Es decir, el principio está hablando de que el tercero murió. Y por lo tanto,
es suficiente con que anule su dominio hacia la persona que queda. Sin embargo, al final está hablando de que el tercero está vivo y no murió, y por lo tanto, aquel que hizo Eruv no puede anular su dominio hacia aquel que no hizo Eruv. La Gemara trae otra prueba. Tienes que saber que hay que anular a todos y cada uno, como dice Raba, de Katán, Sefa, de Resha, por lo que está escrito al final de la primera parte. ¿Qué es lo que dice el final de la primera parte de la Bereita? Ushnaim shelo erbu, notnim reshutan lishnaim sheerbu. Es decir, dos que no hicieron Eruv, le dan su dominio a dos que sí hicieron Eruv. ¿Qué es lo que se entiende de aquí? Lishnaim en lehad lo, que si son dos, sí, funciona. Pero si es uno solo de los dos que no hizo Eruv, no funciona. Es decir, como Raba. Cuando la Gemara dice, Ve'abai amad, mai lishnaim, ¿qué me va a explicar esto a Abaye? Dice, ¿cuál es la intención de la Bereita cuando dice los dos? Que ellos dan su dominio a los dos que hicieron Eruv. La intención es que dan su dominio lehad mishnaim, a uno de los dos que hicieron Eruv, no a los dos. Entonces pregunta la Gemara, y si es así, Litne, que enseñe directamente la Bereita, dan su dominio a uno de los que hizo Eruv o a uno de los que no hizo Eruv. Y así vamos a saber que a uno de los que hizo Eruv es uno de los dos que hicieron Eruv únicamente y no a los dos. Es decir, no tiene que anular a los dos. El Abadai, entonces es seguro que de aquello que está enseñado en la Bereitá, Notnim Reshutan, Lishnaim, Irbu, entonces es seguro que aquello del hecho que está escrito en la Bereitá, que ceden su dominio a dos que hicieron el Eruv, se entiende que únicamente es cuando a los dos y no a uno solo de ellos. ¿Cómo concluye la Gemara toda esta discusión? Dice Kasha. Efectivamente, tenemos una pregunta para Valle. Para Valle hay una dificultad en todo esto. Muy bien, segundo caso. Bien, vamos a ver si lo encuentro por aquí, para los que quieren estar siguiendo. Echad shelo erav noten reshuto. A ver, ahí estamos por aquí. Muy bien. Estamos aquí. Entonces vamos a ver cómo seguimos y cómo tratamos de resolver toda esta cuestión. Dice así. Echad shelo erav noten reshuto lechad she'erav. Una persona que no hizo Eruv puede dar su dominio a otra persona que no hizo Eruv. Explica la Gemara y dice, le Abaye, para Abaye, ¿de qué está hablando? De Ite. Es decir, que aquel que hizo el Eruv, con aquel que lo recibe el dominio, está todavía vivo y no murió. Kamash Malan, de En Tzadir Levater Reshut, de Kolejad de Ejad. Entonces, ¿qué se entiende de aquí? Que no es necesario anular tu dominio a todos y cada uno de los habitantes del patio. Vele Raba, y para Raba, que él dice que sí que hay que anular a todos y cada uno. De Haba Umit, ¿cuál es el caso? Que había una cuarta persona, pero se murió. Lo Gazru, Zimnin de Ite, y entonces no decretaron los sabios, ¿sí? Que esa anulación no funcione, no vaya a ser que vengan a anular a uno de los que hizo Eruv cuando su compañero todavía está vivo y no murió. Para Ushnaim, Sheerbu, dos que hicieron Eruv y dan su dominio, Benotnim, Reshutan, Lehad, Shelo, Eirab, y dan su dominio a uno de los que no hizo Eruv. Pregunta la Gemara, Pshita, dice esto es evidente, ¿para qué necesita enseñarnos esto la Bereita? Responde la Gemara, Maudete, más que es lo que yo podía haber pensado, que van de lo Erab, Lignese. Dice, puesto que no había hecho Eruv, los sabios vinieron a ponerle una multa para que no abunden los casos así, y entonces la gente no venga a equivocarse. Kamash Malan, entonces ven y aprende de aquí, que no pusieron esta multa a los sabios y es suficiente de anular a aquel que no hizo el Eruv. Tercera ley de la Bereita,
Ushnaim shelo erbu, notnim reshutam lishnaim sheerbu. Dos que no hicieron Eruv pueden anular su dominio hacia los otros dos que sí hicieron Eruv. Explica la Gemara y dice, le Raba, según Raba, ¿cuál sería el caso? Bien, Raba, ¿qué es lo que dice? Que con que anule a uno solo es suficiente. ¿Sí? Es decir, él explica la ley de manera simple, que hay que anular a los dos que hicieron Eruv y no es suficiente con anularlo a uno solo. Tana Sefa le galuya resha, es decir, nos enseña el final de la verdad para explicarnos sobre el principio. Es decir, para explicarnos que en el principio está enseñado, no ten reshuto lejat sheirev, que cuando dio su dominio a uno que sí había hecho Eruv, está hablando que murió esa persona que hizo el Eruv con el que recibe ahora el dominio. Porque si no es así, no funcionaría la anulación para uno solo. El Abaye, y para Abaye, ¿cómo se arregla? Dice, Shenaim shelo erbu, istríjale. Dice, es necesario enseñar esto, los dos que no hicieron Eruv. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar de nuevo la Bereita? Que los dos que no hicieron Eruv pueden anular su dominio. ¿Qué es lo que yo podía haber pensado? De Salkarata, Jamina, yo podía haber pensado, Lixar, Dilma Ate, Lebatule, Lehu. Es decir, yo podía haber pensado que a lo mejor vendrían a anularle los dos que no hicieron Eruv. Y entonces él anularía para ellos y no serviría. ¿Por qué? Porque se prohíben uno al otro. Kamash Malan, que no es así, que no decretaron los sabios a los dos que no hicieron Eruv que pueden anular. Cuarta ley, cuarto din, cuarta laja. O dos que no hicieron Eruv y dan su dominio a uno que no hizo Eruv. Pregunta la cámara, la Mali, ¿para qué necesito enseñar esto? ¿Sí? Nosotros hemos aprendido que los dos que no hicieron Eruv pueden anular a los dos que hicieron Eruv, y es evidente que esta es la ley cuando anulan a uno solo. Responde la Gemara y dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Anemile, este caso, estas palabras, es decir, todas estas leyes que estamos aprendiendo funcionan cuando la anulación, cuando funciona la anulación, es decir, eja de mixatán erbu, un mixatán lo erbu. Es decir, cuando hay una parte que sí hizo erub y una parte que no hizo erub. Abaleja, pero aquí de kulan lo erbu, pero aquí que nadie hizo erub del todo. Lignisinu, es decir, los sabios van a decir, ¿sabes qué? No os vamos a permitir hacer bitul, ¿para qué? Para castigaros porque no habéis hecho, no os habéis preocupado de hacer erub entre vosotros. Que es lo tishkach torat erub, ¿para qué? Para que así no se olvide la ley del erub. ¿Por qué? Porque si no la gente va a dejar de hacer erub. Se van a basar todos en el hecho de que, voy a anular, voy a anular, voy a anular. Y en las futuras generaciones ya no van a saber cómo se hace el erub. Nos dice la Gemara, Kamash Malan. Entonces ven y mira de esta prueba que no decretaron los sabios a causa de eso. Y si son dos que no hicieron erub, pueden anular su dominio a dos que tampoco hicieron erub. Entonces ahora llegamos al final, la segunda parte, es decir, la segunda parte de la Bereitá, es la quinta alajá, dice, Abal, pero en Sheerab, no tiene su tole lo era. Una persona que sí hizo Erub, no puede dar su dominio a alguien que no hizo Erub. Explica la Gemara, le Abaye, Tanasefa, le Galuya Resha. Según Abaye, esto se enseñó, esta parte final se nos enseñó para enseñarnos sobre el principio. Es decir, para demostrarnos que de la misma manera que en el final estamos hablando de que esa misma persona que hizo Eruv, si anula su dominio, perdón, que aquel que hizo Eruv con aquel que anula su dominio no murió. Es decir, el que hizo Eruv no murió. De la misma manera, en el principio tampoco estaba muerto. Pero Raba y para Raba, ¿sí? Aquí no hay ninguna novedad en esta ley. Hay de Tana Resha, Tana Namisefa. Es decir, puesto que en el principio de la Bereitá se enseñó que uno que no hizo Rub puede dar su dominio a uno que sí hizo Rub, entonces también se enseñó en el final, pero uno que no, pero no uno que hizo Rub,
puede dar su dominio a aquel que no hizo eruv. Es decir, para guardar la simetría, enseñaron el caso opuesto. La sexta alajá, ¿cuál es? Ven shenaim she'erbu, no tienen resultan lishnaim shelo erbu. Dos que hicieron eruv no pueden dar su dominio a dos que no hicieron eruv. Pregunta la cámara, hatula mali. Es decir, esto, ¿qué es lo que me viene a enseñar de más? Pshita. Es decir, que no se puede venir a anular, ¿sí?, hacia aquellos que no hicieron eruv. ¿Por qué? Porque uno prohíbe al otro. Entonces, ¿de qué me sirve que ellos anulen su dominio, los que sí hicieron eruv? Entonces responde la Gemara y dice, Lot hija, en realidad esto es necesario. ¿Para qué? Para enseñarnos la ley de que debatil le had minayu le javere, que uno de los dos que recibieron el dominio, después va a venir y va a anular hacia su compañero el dominio. Mau de tema lishterele, que es lo que podríamos haber pensado, que le vamos a permitir que haga eso, que los dos que hicieron eruv anulan su dominio hacia los dos que no hicieron eruv, cada uno a uno. Y los dos que quedan que no hicieron eruv y ahora recibieron el dominio, va a anular uno de ellos su dominio hacia el otro. Y queda uno con todo el dominio. No se puede hacer. ¿Por qué? Kamash Malan, que no. Que van de Beidna de Batil, los Abelé, Sharyuta, Beahatzer. ¿Por qué? Porque en el momento en el que le anularon a él el dominio de los otros, él no tenía la potestad de anular su dominio. Bien. Entonces, por lo tanto, no funciona. Ven shenaim shelo ervu, no tinim resultan shenaim shelo ervu. Pregunta la Gemara, es decir, sobre esta ley, la séptima ley, que no pueden los dos que no hicieron eruv darle sus dominios a los dos que tampoco hicieron eruv. Responde la Gemara y dice, Hatula Mali, ¿esto para qué viene? ¿Qué es lo que me viene a añadir? Dice, los hija. En realidad esto es necesario para enseñarnos qué ley. Que en un lugar de hambre, ahí donde fue dicho que dos anulan hacia uno de los que reciben el dominio, Kane almenat lehagnot, es decir, adquiere a condición de que tú después se lo vayas a vender al tercero, tampoco eso funciona. Y por eso vino esta séptima y última ley de la Beraita. Ahora viene Rabba y le pregunta a Rab Nachman, vaya viene Rabba men Rab Nachman. Le pregunta así, Yoresh, una persona que hereda, es decir, hereda los bienes de su padre en Shabbat. Es decir, el papá lo falleció y recibe la herencia y es Shabbat. De Abiblo, Erab, Velo Viter resultó con el moto. Y el papá no había hecho Eruv y tampoco había anulado su dominio antes de Shabbat. Maoshe y Ebater Reshut, ¿acaso el heredero puede anular el dominio hacia los demás habitantes del patio? Vamos a ver, seguimos en la siguiente página. Es decir, aquí, ¿cuál sería el caso? El caso sería muy similar a lo último que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el heredero, vamos a llamarlo así, el heredero a la corona, en el momento en el que empezó Shabbat, él no tenía posesión de eso, pertenecía a su padre. Entonces, él no puede anular sobre algo que no tenía. Bien. O a lo mejor vamos a decir que no, que el heredero está representando al padre, que es el que sí tenía posesión del patio en el momento en el que empezó Shabbat. Entonces, Rabba va a explicar ahora cuáles son los dos lados de la duda. Si nosotros decimos, Eja de Iba el Erube, Medmol Matsemeare, es decir, aquel que podía haber hecho Eruv desde ayer, él es el que puede hacer Eruv. Es decir, el padre, que podía haber hecho Eruv ayer. Por lo tanto, Batule Nami Matseme Batel. Entonces también, para poder anular, la persona que tenía la potestad de anular ayer tiene que estar hoy también para anular. Abarhai, pero aquí el Yoresh, el heredero, que van de Iba el Eruv Medmol, lo Matsemearev, si él hubiese querido hacer el Eruv ayer, no habría podido hacerlo porque no era suyo. ¿Sí? Lo Matseme Batel, entonces no le vamos a dar la posibilidad de anularlo hoy. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Yoresh, Karae de Abuahu, es decir, el Yoresh, el heredero, está reemplazando al padre, es decir, está tomando el lugar. Y es como si él hubiese estado ahí, al igual que el padre estaba. Entonces, ¿cómo responde? Dice, Amarle, le dijo Rab Nachman, Ani Omer me batel.
Yo digo que el heredero puede anular. Vejane de Beshmuel, Tanu, pero ahí en el Beta Midrash de Shmuel enseñaron Batel, que no puede anular. Entonces, y Tibe vino a oponer Raba de aquello que estudiamos en la Bereita. Zea Klal, esta es la regla general. Kol Makom, todo lugar, Shemutar le Mixat Shabbat, Hutar le Kol Shabbat. Así dice la Bereita. Ahí donde está permitido una acción para una parte del Shabbat, esa misma acción está permitida para todo Shabbat. Aunque lo que me permitía hacer la acción ya no esté. ¿Sí? Y de la misma manera, Kol Vejol Sheneesar Limixat Shabbat, Neesar Lejol Shabbat. Aquello que quedó, que estaba prohibido para una parte del Shabbat, queda prohibido para todo Shabbat. Hutz ni Batel Reshut, salvo el hecho de anular el dominio. ¿Cuál sería el caso? Dice así. Kol Sheutar Limixat Shabbat, Mutar Lejol Shabbat. Todo aquello que estaba permitido para una parte del Shabbat queda permitido para todo Shabbat. ¿Cuál es el caso? Que Gon, por ejemplo, dos personas que tienen un patio que está abierto uno al otro. Ve Erab, e hicieron Eruv, Derech Petach, ¿sí? A través de una puerta o a través de una ventana. Es decir, para que dos patios puedan hacer Eruv, tienen que estar conectados, ya sea por una puerta o ya sea por una ventana o por algún tipo de orificio que tenga por lo menos 4 tefajim por 4 tefajim. Bien. Ahora, estos dos patios hicieron Eruv. ¿Qué pasó? Durante Shabbat se derrumbó una pared sobre ese agujero y lo tapó. Ese agujero que les permitía hacer Eruv ya no está. Pero puesto que durante una parte del Shabbat estaba permitido y habían hecho Eruv y era válido y funcionó ese Eruv, entonces también pueden seguir transportando de un patio al otro a través de el agujero que puedan llegar a tener entre los dos patios. Bien, entonces dice que Gon Erav Dereja Petach, Benistama Petach, hizo Eruv a través de la puerta y se bloqueó la puerta. Erav Dereja Jalón, Benistama Jalón, o lo hizo a través de una ventana y se bloqueó la ventana. En ese caso pueden seguir transportando. Zea Klal, entonces cuando dice, esta es la regla general, Zea Klal, la tuya, Mai, ¿qué es lo que viene a añadir? Cuando dicen, esta es una regla, dice, todo aquello que está, perdón, ¿cómo empezó? Dijo, esta es la regla general. Todo lo que está permitido en una parte del Shabbat queda permitido para todo Shabbat y todo lo que está prohibido en una parte del Shabbat queda prohibido para todo Shabbat. Ahora dice, y esta es la regla general. ¿Qué es lo que me viene a añadir? Me viene a añadir Maboy, un callejón, Shenitlu Korotab o Lehayab, que se le cayeron las vigas que lo hacían válido para transportar, o el leji. De todas formas, queda permitido transportar en él. Continúa la Gemara para tratar de entender esta ley. Y dice, Kol Shenesar le Mixal Shabbat, todo aquello que fue prohibido para una parte del Shabbat, queda prohibido para todo Shabbat. Kegon, por ejemplo, Shenebatin, Bishnetzi de Reshutarabim. Ya vimos este caso. Dos casas que están a los dos lados del dominio público. ¿Qué pasó? Hikifum Nohrim Mejitza Beshabbat. Vinieron los no judíos y hicieron una mejitza alrededor de las dos casas. Rodearon con una pared las dos casas, convirtiendo el espacio en un dominio público. Bueno, a pesar de que en un dominio privado, a pesar de que esas paredes son paredes válidas, ¿sí? Sin embargo, no pueden transportar no pueden transportar a la calle. ¿Por qué? Porque entre ellos no habían hecho reshut, no habían hecho eruv antes de Shabbat. Entonces ese patio queda totalmente prohibido para ellos. Bien, puesto que ya estaba prohibido antes de Shabbat, que sigue estando prohibido durante Shabbat. Ahora, cuando dijimos Zea Klal, ¿qué es lo que nos viene a añadir sobre este punto final? Le atuye Met Nohri Beshabbat. Para incluirnos el caso de un no judío que vivía en ese patio y murió durante Shabbat. ¿Sí? Puesto que en la entrada de Shabbat no podían hacer Eruv porque había un no judío con ellos. Tenían que haber alquilado el dominio al no judío. Entonces, el hecho de que murió no les permite, y ya no está ahí, no les permite transportar en el patio, si no le habían alquilado el lugar. Entonces viene Raba y miran las palabras de la Bereita y dice, Hutz mi bebatel reshut,
iu en yoreshlo. Es decir, nuestra veraita que está diciendo, salvo el que anula su dominio, ¿sí? Es decir, aquello que estaba permitido en Shabbat, una parte del Shabbat, perdón, ¿qué dijimos? No, perdón, aquello que estaba prohibido en una parte del Shabbat queda prohibido en todo Shabbat, salvo el que anula su dominio. Es decir, que él sí está permitido, anular el dominio en Shabbat sí está permitido. Pero el heredero no está permitido. Es decir, si él anuló el dominio, no el heredero. Entonces, ¿cómo se arregla con esto Ram Nachman? Que dijo que sí, el heredero sí podía. Dice, Emma, tienes que decir así, Hutz mi Torat bitul reshut. Es decir, no es la persona en sí, sino el concepto, la ley de poder anular el reshut. A pesar de que no se hizo al principio de Shabbat, se puede hacer durante Shabbat. Y Tibe, vino a preguntar Rabba a Ram Nachman a partir de una vereita. Ejad mi Benehatzer Shemet, uno de los habitantes del patio que murió e hizo Eruv antes de morir. Venía, resultó lejano en Ashur y dejó en herencia su dominio a una persona de la calle, del mercado. Es decir, que el heredero no vive con ellos en el patio. Entonces dice, si murió el que muere, murió antes de Shabbat, el heredero les prohíbe transportar. ¿Por qué? Porque todavía no adquirió el Eruv del que murió. Es decir, y es como una persona que tiene en el patio de otras un almacén. ¿Sí? Esa persona también tiene que participar del Eruv o anular su dominio. ¿Bien? Ahora, pero si murió Misha Hasheja una vez que ya se hizo de noche, el heredero no les prohíbe. ¿Por qué? Porque el patio ya tiene, el patio estaba permitido en el momento en el que entró Shabbat, a causa de que habían hecho Eruv, y entonces ya no queda prohibido. Dejar Minashuk Shemet, y una persona de la calle que muere, es decir, que tenía una casa en ese patio, pero no vivía ahí, ¿sí? Venía resultó lejad mi benehatzer y le dejó su dominio a uno de los habitantes del patio. Si murió cuando todavía era de día, el heredero no prohíbe. ¿Por qué? Porque él puede hacer Eruv con sus vecinos. Pero si murió una vez que ya se hizo de noche, el heredero les prohíbe transportar. ¿Por qué? Porque no hicieron Eruv entre ellos. Entonces, Emai Oser, ni Batel, May Oser Nami de Katane, Ad Sheyebatel. Entonces dice así, según tu punto de vista, que el heredero puede anular su dominio. Vas a decir que el heredero prohíbe. Y entonces, que anule, ¿acaso no puede anular su dominio? Entonces responde la Gemara y dice, ¿qué es lo que está prohibido? Igual que está prohibido, así es como se enseñó, H y Batel. Es decir, lo que se enseñó en la veraita es que el heredero prohíbe hasta el momento en el que hace bitul. Y en ese momento ya los otros habitantes del patio pueden transportar en ese patio. Bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Bien, es un estudio realmente para revisarlo, para darle vueltas a la primera veraita que hemos visto. Yo ahora, si queréis, os voy a mandar en el grupo la hoja de resumen de todos los casos. Está en hebreo, para el que la quiera consultar, de Simja. Muy bien, nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Un saludo.